Buenas tardes a todos. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Jorge Caracasis, quien trabaja en el área de control técnico de instalaciones eléctricas en la municipalidad, quien hoy nos va a hablar sobre lineamientos para la presentación de proyectos de instalaciones eléctricas y los aspectos generales del reglamento de instalaciones eléctricas, mecánicas térmicas del Partido General Pueyrredón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos los conozco ya de allá, otros no. Esta es la segunda vez que vengo acá, agradecido siempre del colegio. La idea nuestra es que puedan tener la idea y que tengan tratar de no perder tiempo en la presentación, a veces de hacerla y que no es la indicada. Entonces, la idea es poder informarles de cómo va a ser, en qué aspectos tienen que tener en cuenta para presentar los planos que les requieren en la municipalidad. Yo estoy ahí en Rioja, en el primer piso, en la parte de obras privadas. Bueno, generalmente cuando... ¿Para esto? Acá. Ustedes tienen... Hola, buenas tardes. Cuando tienen que presentar los planos hay determinadas características que tienen que tener y determinadas tareas que tienen que desarrollar cuando tienen que presentar los planos. La primera tarea de ellas es cuando hay una demolición. La demolición no es necesario que presenten plano de electricidad. Presentan el plano de demolición y pagan lo que tengan que pagar y es terminado. En el anteproyecto, cuando presentan un anteproyecto de un edificio, de una casa, tampoco es necesario una presentación en el anteproyecto de un plano eléctrico. Sí, cuando tenemos una obra nueva. Cuando tenemos una obra nueva, la reglamentación es lo que dice es que tienen que tener 3 copias firmadas por el profesional de incumbencia y visadas por el colegio profesional, con un contrato profesional que diga cuál es la tarea que van a desarrollar, también visada por el colegio. En este aspecto yo quería hacer una aclaración. Por ejemplo, EDEA y los colegios no es que dicen que tiene que ser un determinado, por ejemplo, un determinado profesional. ¿Qué es esto? Quiere decir que el arquitecto Hola, ¿cómo te va? El arquitecto puede firmar el plano eléctrico. EDEA no requiere ninguna observación acerca de si es un arquitecto, si es un ingeniero, si es un técnico electromecánico. En ese aspecto no tiene problema EDEA. El asunto es que queda, siempre lo digo yo cuando viene al mostrador, queda a consideración de cada uno de los profesionales. Hay una responsabilidad que van a tener cuando firman el plano eléctrico y determinada potencia. Generalmente, por ejemplo, en la parte del colegio de los técnicos, los maestros mayores de obra, cuando es trifásico, no pueden firmarlo. Ahora, los arquitectos, no hay ninguna... hemos hablado de esto con el colegio y no tienen ninguna restricción. O sea, pueden firmarlo, no una central hidroeléctrica ni nada por el estilo, pero un edificio que tiene, no sé... hola, ¿cómo te va? 50 kilowatts, 60 kilowatts, que es más o menos lo normal en un edificio de 6 pisos, 7 pisos, no dice nada. Siempre que haya proyecto y dirección ejecutiva, ¿no? del proyecto, o de la obra nueva. Así que bueno, en ese aspecto es lo que pueden llegar a realizar. Y después tenemos la otra que puede ser, que siempre es la más, quizás es la más, la que más veces se da, la ampliación de obra, las modificaciones internas, modificaciones de fachada y un cambio de cubierta que siempre utilizan para hacer las ampliaciones. Acá también se necesita 3 copias firmadas por el profesional de incumbencia y el contrato profesional de proyecto y dirección ejecutiva de la instalación visada por el colegio profesional. Y la medición, porque a veces hacen medición también, y la medición también es otro aspecto que pueden hacer. En este aspecto, por ejemplo, yo siempre les digo que cuando
la obra, si tienen que hacer una medición, por ejemplo, hay veces que salen las moratorias, eso, y no está la obra presentada en su debido término, en su debido tiempo, y está no es que no es reglamentaria, sino que no está presentado. Entonces, cuando no tiene antecedente eléctrico, hay que hacerlo. O sea, la obra tiene un antecedente eléctrico de menos de 10 años. Si tiene antecedente eléctrico menos de 10 años, no hace falta hacer la presentación. Sí, no hay ampliación, ¿no? Digamos, vamos a declarar una cosa que construyeron y que no tiene ninguna ampliación con respecto a lo anterior del plano eléctrico y el antecedente. Bueno, ahí no hay que presentar el plano eléctrico. Ahora sí, si la obra van a presentar una cosa que estaba construida, que no presentaron, que no declararon, y además hay una ampliación, sí, hay que presentar ahora el antecedente. Y si no tiene antecedentes, se presenta el plano de medición y se presenta el proyecto de dirección y dirección ejecutiva de la parte nueva que van a ejecutar. Ahí está. Bueno, el existente sin permiso. Si el existente sin permiso tiene un antecedente, pero ese antecedente es mayor a 10 años, hay que presentar un plano eléctrico con la medición. Así no haya ninguna diferencia en la parte constructiva, pero tenga una antigüedad de mayor de 10 años. La idea nuestra no es que tenga que presentar el plano porque lo tiene que presentar, es porque es una forma de poder ver que la instalación sea segura. ¿Por qué? Porque esa instalación es antigua, ya de por sí tiene más de 10 años. Seguramente no tiene todos los interruptores termomagnéticos, los interruptores diferenciales necesarios para contribuir a la seguridad. Entonces, lo que hacemos es, con la responsabilidad del profesional, como nosotros no podemos estar en todas las obras haciendo la inspección, con la responsabilidad del profesional, contamos con eso para que nos demuestre y nos ponga que todo está reglamentario. Y además, él se comprometa a que esa instalación va a estar segura. ¿Tá? Esa es la idea que más o menos elaboramos cuando es lo que pedimos acá, con una antigüedad, si la obra tiene una antigüedad mayor a 10 años. Y bueno, y después en el final de obra hay que hacer unos planes de instalación eléctrica conforme a obra. Como el nombre le dice, ¿qué es conforme a obra? Si, por ejemplo, ustedes presentaron cuando presentan la obra nueva del proyecto y hacen la instalación eléctrica y está presentado el plano y aprobado, cuando ustedes piden la final de obra, generalmente son edificios o algo, lo que se fija, o por lo menos lo que me fijo yo, es que la obra no tenga diferencia. Si el plano eléctrico, en lo que yo estoy, ¿no? Si el plano eléctrico no difiere, no hicieron ninguna ampliación, ni tuvieron una diferencia de diseño en el proyecto, sirve el plano eléctrico que tenían para dar el final de obra. ¿Está? Bueno, eso es más o menos los lineamientos que tienen que tener en cuenta cuando tienen que presentar planos. Ahora, vayamos a la parte de la instalación eléctrica en sí. ¿Cuáles son los requisitos generales que tenemos que tener en cuenta para una ejecución de planos eléctricos? Hay diversas partes. Una de ellas, la primera, es un esquema unifilar. ¿Qué es un esquema unifilar? Un esquema unifilar es un esquema donde va a estar representado el medidor, el tablero primario y el tablero seccional o los tableros seccionales que ustedes quieran poner o que tengan que poner debido a la envergadura de la obra. O sea, una casa pequeña, un comedor, cocina, ¿verdad? Puede tener tranquilamente medidor primario y tablero seccional y de ahí comandar todo. Cuando es una cosa de mayor superficie, con plantas, planta alta, un quincho, un comedor diario grande y todo lo demás, bueno, se puede hacer un tablero primario, un tablero seccional para la parte de la planta baja y un tablero seccional que puede ser para la parte de la planta alta. Eso queda a aparecer, más que aparecer de cada uno, sino es la cantidad de circuitos y la cantidad de bocas que posea esa construcción, esa obra.
El esquema unifilar de tableros consta, bueno, entonces tablero primario, tablero seccional secundario y además del gabinete del medidor o el pilar, que generalmente le dice que seguramente va a estar tiene que estar en la línea municipal. El esquema aproximado es este que tienen acá. Ahí pueden ver el medidor, el tablero primario. Estos dos siempre están juntos. La distancia que hay acá no debe ser mayor a 1,50 m. Esta que tienen acá, entre medidor y tablero primario. En las construcciones que están sobre la línea municipal, que todavía existen algunas, el tablero primario se puede convertir en el tablero seccional, porque está a menos de 1,50 m, las que están en la misma línea municipal, y el medidor está en la entrada o en la medianera, junto a la medianera, y está el tablero primario junto, o sea, en la parte de adentro de la casa, y ahí mismo pueden usar como si fuera un tablero primario y seccional junto, un solo tablero para toda la obra. Si no fuera así, esto estaría más después del tablero primario, sería el tablero seccional, el cual tiene que tener un interruptor magnético, termomagnético, un interruptor diferencial con las corrientes determinadas y la cantidad de circuitos que sean necesarios. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de circuitos que necesitamos en una instalación? La reglamentación dice que cada circuito no puede poseer más de 15 bocas. ¿Qué son las bocas? Las bocas de una instalación eléctrica son todos los puntos donde nosotros obtenemos 220 volts, o sea, donde hay tensión eléctrica. ¿Qué son esos? Los tomas corrientes y la iluminación. No así las llaves de un punto, las llaves de 2 puntos, donde ustedes ven que se enciende la luz. Ahí no tenemos 220 volts porque tenemos solamente el positivo, digamos, y el retorno de la lámpara. No tenemos existencia de 220 volts. Por eso las bocas se llaman bocas de iluminación o bocas de toma, donde hay 220 volts. Esas bocas no tienen que ser mayor de 15 para conformar un circuito. O sea que cada circuito, el máximo cantidad de bocas que tienen que tener son 15. Entonces, dependiendo de la cantidad de bocas que tenemos en toda la construcción, no toda la obra, todo el proyecto, de ahí vamos a poder elaborar la cantidad de circuitos que va a tener el tablero seccional. A veces hay también circuitos que son exteriores. La iluminación exterior es casi en todos los lugares, hay siempre una luz afuera, un toma afuera para el jardín, para el patio. Generalmente esos circuitos se adopta la forma de agarrar y poner desde este punto, que es el que va a comandar todo el tablero, se sale y se pone otro disyuntor y otra llave termomagnética y de ahí se va a todo el circuito exterior. ¿Para qué hacemos eso? Generalmente, y más en un lugar como esta, donde estamos nosotros, es muy húmedo. Mar del Plata es húmedo, está cerca del mar, y todos los artefactos que nosotros tengamos afuera, ya sea tomas, ya sea artefactos de iluminación, siempre están sometidos a la intemperie. A pesar de que su construcción tiene un grado de estanqueidad determinado, IP44, IP65, siempre tarde o temprano tiene algún motivo por el cual se humedece. Esa humedad generalmente lo que hace es poner a tierra el artefacto. Cuando el artefacto se pone a tierra, acciona el disyuntor diferencial, que justamente su mecanismo es el que hace disparar hola, ¿cómo te va? Hace disparar el interruptor por esa descarga a tierra que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aislamos de toda la parte interna de la casa y lo ponemos separado del resto. Entonces, cuando suceda algún desperfecto eléctrico en alguno de esos bocas, artefactos o algo, va a accionar ese disyuntor y no toda la casa y no se van a quedar sin energía eléctrica en todos
todos los lugares que generalmente están. Si un día no se puede solucionar el desperfecto y queda fuera la luz apagada, bueno, puede quedar apagada y no en toda la casa. Esa es la idea de la parte de los interruptores diferenciales que se ponen en la parte exterior de los circuitos. Bueno, segundo, las líneas. Hay determinadas líneas que tenemos en todo la obra. Las líneas son de alimentación, línea de alimentación o acometida, que es la línea que va desde el medidor al tablero primario. Esa generalmente casi siempre es de 4 milímetros de sección, 4 milímetros cuadrados de sección del conductor. Luego tenemos la línea principal, que es la línea que recorre todo el circuito y tiene todas sus derivaciones. La línea seccional, que es las derivaciones, y las líneas de circuito. La línea principal y seccional casi siempre son de 2 milímetros y medio, pero estamos hablando de una instalación común, ¿no? Instalación general. Cuando, por ejemplo, tenemos desde un edificio que tiene 9 pisos, supónganse, y tenemos todos los gabinetes, ustedes han visto, en todos los gabinetes los medidores sobre las medianeras, y desde ahí está el primario, y de ahí van hacia cada uno de los tableros seccionales de los departamentos. Casi siempre esa línea se hace de 4 milímetros. No de 2,5 como es en los diferentes lugares de una casa, ¿no? Porque tenemos una altura, tenemos una caída de tensión, que generalmente la caída de tensión se va a evidenciar cuando tenemos más de 100 metros entre un punto y el otro. Donde el punto donde se toma la energía o toma la potencia hasta donde se genera, cuando hay más de 100 metros ahí hay una caída de tensión que es, digamos, considerable. Después, cuando las distancias son menores de 100 metros, si no hay mucha potencia en el extremo para consumir, la caída de tensión no se nota. Bueno, y los circuitos que tenemos de cada uno, los circuitos son las bajadas de iluminación, los retornos, digamos, que es lo que dice la jerga del electricista, se pueden hacer de 1 milímetro, está reglamentado de 1 milímetro mínimo y de 1,5 milímetros. Generalmente, lo que yo a veces les digo cuando vienen allá es que tomen 2 tipos de sección de cable para las casas, 2,5 milímetros y 1,5 milímetros. Entonces, ya compran de esos dos, no tienen que estar comprando de 1 milímetro, de 4 milímetros, solamente 4 milímetros para la entrada, y después lo demás se manejan con todos esos cables, que es mucho más fácil. 2,5 milímetros para la bajada de tomas y 1,5 milímetros o 1 milímetro para las bajadas de los retornos. Bueno, ahí están las disposiciones de los principales componentes que van a llevar en cada tablero. En el tablero primario, que es el que está atrás del medidor, siempre acuérdense de eso, el interruptor termomagnético puede ser de 25, de 32 o 40. 40 es cuando un sistema es trifásico. Le piden de 40 o de 32. Y después con un sistema monofásico, que generalmente no excede la potencia simultánea de 7 kilowatts, es de 25 amperes. El tablero secundario, tenemos el interruptor termomagnético general, siempre va a ser una escala menor que los que están en el primario. ¿Para qué? Para que cuando haya algún desperfecto, algún corto en algún lugar de la instalación de la casa, no accionen las dos llaves, la del primario y la del secundario. Lo importante es que accione solamente el secundario o seccional y no la del primario, porque se va a cortar todo y salir, fuera, agarrar, subir la térmica. Bueno, y un disyuntor diferencial. Generalmente se pone uno. Ustedes pueden poner el disyuntor, la cantidad de disyuntores diferenciales que quieran. Si quieren hacer circuitos en la parte de arriba y que los tomas tengan un disyuntor diferencial y la iluminación otro, lo pueden hacer. La condición mínima de seguridad es que tenga un disyuntor diferencial toda la instalación. ¿Está? Acá ocurre alguna cosa también, como por ejemplo, en los baños, cuando son las obras grandes, que hay jacuzzi o algún aparato de hidromasajes o algo así, bueno, eso necesariamente tiene que llevar un disyuntor. A veces algunos ponen el disyuntor en el baño, otros lo ponen abajo donde va el motor. ¿Vieron donde va el motor en
tiene un tablerito donde lleva un disyuntor ahí, y otros directamente hacen una línea hasta el tablero seccional más próximo. Entonces esa línea directa lo ponen en el tablero. Muchos edificios que he inspeccionado nuevos tienen, los que tienen son de una alta categoría, que tienen su jacuzzi o su hidromasaje, en el tablero seccional tienen una línea exclusiva para eso. Y después, los circuitos tienen un interruptor termomagnético de 10 amperes, 16 amperes. Algunos, o sea, a veces el cálculo les da una corriente, esto es corriente amper, una corriente menor a los 10 amperes. Hay térmicas que son corrientes menores a 10 amperes, que son de 6 amperes, pero generalmente con 10 amperes está bien, es una térmica que cabe bien justo para eso, y además es menos costosa que la de 6 amperes. Bueno, las líneas de circuitos que tenemos. Para usos generales, el alumbrado y toma corriente. Ahí están los máximos 15 bocas que le dije para cada circuito. Y uso especial son para toma corrientes mayores de consumo de 10 amperes. Después están los de para uso de conexión fija, que es directa la conexión, es el consumo de motores. Acá, ¿cuál es el ejemplo que es generalmente el que siempre ocurre en las viviendas? Es las viviendas que tienen o una pileta de natación, o las que tienen, por ejemplo, en lugares, porque muchos los Procrear lo tienen, una bomba elevadora de agua, porque a veces no tienen obras, no tienen la línea de agua corriente, entonces tienen que hacer una perforación, solicitar el permiso de perforación a obra sanitaria, y ahí poner una bomba sumergible, una bomba, un bombeador, lo que sea, pero algo tiene que tener. Eso generalmente, la reglamentación dice que tiene que tener una línea directa desde el tablero seccional. O sea, que desde el tablero seccional hay que ir hasta la bomba, directamente, sin pasar por ninguna otra estación, digamos, ningún otro toma, ni nada. Podemos pasar por otro toma para hacer de pase, pero no podemos utilizar esa línea para tomar energía en el medio, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces, bueno, por supuesto, a veces la bomba o está en el frente, en el jardín del frente, o está en el fondo. Esas bombas, cuando ustedes las van a comprar, siempre traen un tablerito. Tienen un tablero que trae una protección térmica y una protección termomagnética para el motor, para la bomba. Generalmente lo traen las bombas sumergibles. Entonces, eso hay que buscar un lugar donde alojarlo. Yo sí, lo que siempre les digo es, lo que dice la experiencia de hacer es, ¿cómo las podría mostrar? Bueno, supónganse que el tablero está en la entrada, en el garage de la casa, que está en el frente, sobre el frente, un poco retirado para entrar. Y la bomba está en el fondo. Entonces, hay dos casos para hacer. O van directamente del tablero seccional con un cable subterráneo hasta la bomba, o van convencionalmente. ¿Yo qué es convencionalmente? Convencionalmente es agarrar, cuando hacen la obra, un tablero y ponen un caño de 3/4 o un caño de PVC para hacer la instalación. Entonces, ponen una caja de pase o un tablero lo más cercano que puedan a la bomba. Generalmente en el parte del fondo, en forma general, está el lavadero, está una parrilla, está alguna cosa tiene. Entonces ahí ponen una caja donde pueden alojar el tablero. Entonces llegan desde ese tablero seccional hasta esa caja de forma convencional con un caño de 3/4 de PVC y con un conductor unipolar. 2 conductores o 3 conductores, mejor dicho, unipolar hasta alimentar esa caja. En esa caja alojan el tablero y desde esa caja van subterráneamente con un cable subterráneo hasta la bomba. Ese cable subterráneo lo trae la bomba, pues generalmente si ustedes cuando van a comprar bombas así sumergibles, el vendedor les dice a qué distancia va a tener el tablero, dónde va a poner el tablero, y así le provisionan el cable, la extensión del cable necesario. Entonces con ese cable llegan al tablero. Y además tienen que acordarse siempre de que cada vez que hay una bomba sumergible hay un tanque, ya sea una cisterna o ya sea un tanque elevado. Ahí hay que tener un automático de tanque.
sea, tiene que haber un dispositivo el cual corte la bomba cuando el tanque está lleno. Ese dispositivo también, si en el caso de que ustedes hacen en primer término que les dije, llevan desde el tablero seccional un cable subterráneo hasta la bomba, van a tener que llevar un cable subterráneo desde la bomba hasta el tanque. Entonces, se evitan todo ese problema y en la caja de pases, a que yo les digo, donde van a alojar el tablero que les da el distribuidor o el que vende la bomba, salen de ese tablero en forma convencional hasta el tanque. Entonces ya evitan de un gasto de tener en el cable subterráneo. Que además del gasto del cable subterráneo, por más que está diseñado para esa función y todo lo que acontece a su proyecto y del cable, siempre en algún momento se corta, con el tiempo falla. Entonces, siempre teniéndolo en lugares secos, por ejemplo, la conexión, la probabilidad de fallo es mucho menor, entonces no van a tener muchos problemas. Eso es lo que les recomiendo cuando tienen bombas, y son muchas las observaciones. Generalmente la observación más clásica que hago es esa, cuando traen los planos. Bueno, y después tenemos la instalación de la puesta a tierra. La puesta a tierra tiene masas de instalación, la toma de tierra y el conductor de protección son los elementos principales. Masa de instalación es el tablero. El tablero, muchos de los tableros que se ponen ahora son de PVC, pero siempre tienen un tornillo o algo en el fondo o en el costado del tablero donde ahí van a poner el terminal con la entrada de la jabalina. La toma de tierra es la jabalina, que siempre se pone una jabalina hincada en el piso, con un tomacable, con un cable mínimo de 4 milímetros, desde la jabalina hasta el tablero, y de ahí va el tornillo donde está el tablero seccional o el tablero general, y distribuyen desde ahí a toda la instalación. El conductor de protección es el que tiene que recorrer toda la instalación, ya sea a un punto, ya sea un toma, ya sea en la iluminación. Muchos artefactos ahora vienen con un ojal o algo donde se puede conectar la descarga a tierra, el conductor de protección. Lo mismo con las cajas, que a pesar de ser de plástico también tienen algún lugar donde conectar la descarga a tierra. Y ese conductor de protección tiene la reglamentación, dice que debe ser como mínimo de 2,5 milímetros. Y además tiene que ser de la mayor sección que recorre el caño. O sea, la idea es esta. Si ustedes tienen una cañería donde recorren un cable, todos los cables de 1,5 milímetros, que son generalmente los que bajan a los interruptores, por ese caño, por esa cañería, tiene que correr un conductor de 2,5 milímetros cuadrados de sección, porque es mínimo. Si hay otros caños donde va un motor, imagínense que un motor, supongamos que es un motor trifásico, que tiene más de 2 HP, el cual tiene que estar, por cálculo, tiene que estar conectado con conductores de 4 milímetros, el conductor debe ser de la misma sección que el mayor conductor activo que circula por el caño. Entonces, el conductor de protección eléctrica tiene que ser de 4 milímetros. Pero como mínimo en toda la instalación, el conductor de protección eléctrica tiene que tener 2,5 milímetros cuadrados de sección. ¿Se entendió? Toda la instalación tiene que tener 2,5. Si la instalación en el caño hay un conductor de 4 milímetros activo, el conductor de protección eléctrica tiene que tener la misma sección que ese conductor activo. Bueno, los conductores, hay secciones mínimas, que ustedes lo ven ahí, líneas principales, seccionales, circuito de uso general. Hay distinta cantidad de tablas donde nos habla de la cantidad de conductores que puede alojar una determinada sección de caños. O sea, un caño de 7 octavos puede
alojar determinada cantidad de conductores, los cuales se va achicando la cantidad a medida que va aumentando la sección del conductor. Tenemos un código de colores. El código de colores, según IRAM, es el neutro es de color celeste, el conductor de protección eléctrica es bicolor verde-amarillo, y las fases, o sea, el activo o el conductor positivo, digamos, para cada una de las fases, cuando estamos hablando de un sistema trifásico, es la fase R marrón, la fase S negro y la fase T rojo. Esto está normalizado, esta regla de colores. Generalmente en la instalación monofásica, que nosotros usamos neutro, un conductor activo, y el conductor de protección eléctrica tenemos celeste, marrón y verde amarillo. Son los tres colores de cable que va a recorrer la instalación. Guarda, después puede haber otro color de cable, pero esos generalmente se usan para o para diferenciar los circuitos, marrón, negro y rojo, y para las bajadas de los interruptores, las bajadas de los retornos. Esos, si bien se usan también los mismos colores, porque antes hace bastante tiempo que ya no hacen cables de todos los colores, hacen cables de estos colores reglamentados por la norma. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Según la sección, para qué función está cumpliendo. Y si tenemos en el caño un cable marrón de 2,5, uno celeste de 2,5, de protección eléctrica de 2,5 y uno blanco o negro o rojo, pero de 1 milímetro, sabemos que ese cable no puede alimentar un toma, pero sí va a alimentar un retorno de una luz. Entonces sabemos que ese tiene que estar conectado en determinado lugar. ¿Está? Bueno, y acá hace un detalle de potencias. Las potencias que tenemos, hay distintas potencias que son la potencia lumínica, que es la cantidad de luces que tenemos en la obra o en la